Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Vamos a viajar hoy a uno de los espacios geográficos en Estados Unidos que contempla mayor cantidad de misterios, y es el desierto de Arizona, en donde les traigo una historia fascinante acerca de unas montañas que tienen historias de fantasmas, historia de tesoros perdidos, y fue un terreno en donde mucha población indígena durante miles de años tuvieron residencia, y allí desarrollaron rituales, desarrollaron conocimiento y desarrollaron una cultura súper mística. Así que quédese conmigo y montémonos en este viaje fascinante, repleto de historias. Antes de comenzar, siempre recuerde, para nosotros es el oxígeno que nos mantiene vivos. Así que no olvide colaborar con nosotros con un like, suscríbase si no lo ha hecho y active la campanita para que siempre esté al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Recuerde además, coméntenos si usted tiene información del tema que estamos tratando y quiere agregarla a la caja de comentarios abajo. Por favor, no deje de hacerlo y comparta este video con quienes ustedes consideren que puedan disfrutar como usted de este material. Así que ahora sí, comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Ok amigos, hoy vamos al corazón ardiente del desierto de Arizona, a un lugar donde el sol golpea con fuerza la tierra, donde las piedras se levantan como fortalezas antiguas y donde cada cañón, cada sombra y cada grieta parecen esconder una historia que nadie ha podido terminar de contar. Vamos al este de Phoenix, cerca de Apache Junction. Se levanta unas montañas que no tienen un nombre cualquiera, se llaman las montañas de la superstición. Y ya ese nombre lo dice todo. No se llaman así por casualidad, no se llaman así porque a alguien se le ocurrió ponerles un nombre misterioso para atraer turistas. No. Mi gente, estas montañas arrastran una fama oscura desde hace siglos. Para algunos, son simplemente una formación rocosa impresionante en medio del desierto. Para otros, son un santuario natural. Para los aventureros, son una promesa de oro. Y para los buscadores obsesionados, son una trampa. Y para los más supersticiosos, son un lugar maldito. Porque en esas montañas se esconde, según la leyenda, una de las minas de oro más famosas y buscadas de toda Norteamérica, la mina perdida del holandés, conocida en inglés como The Lost Dutchman Gold Mine. Una mina supuestamente cargada de oro descubierta por un hombre llamado Jacob Waltz, un inmigrante alemán al que todos apodaban el holandés, aunque realmente no era holandés, era alemán. Pero en aquella época, en Estados Unidos, muchas personas confundían la palabra Dutch, que significaba alemán, con Dutch, que significa holandés. Y así nació el apodo que quedaría pegado para siempre a una de las leyendas más oscuras del Viejo Oeste. La historia dice que Jacob Waltz encontró una mina de oro riquísima escondida en estas montañas. Una mina tan valiosa que si alguien la encontrara, podría cambiar su vida para siempre. Pero también se dice que todos los que se acercaban demasiado al secreto terminaban pagando un precio muy alto. Algunos se perdieron, otros aparecieron muertos, otros nunca regresaron. Y otros regresaron, pero ya no eran los mismos.
Miren, para entender este misterio, primero hay que imaginar el escenario. No estamos hablando de una montaña verde, amable, llena de caminos cómodos y sombra fresca. Estamos hablando del desierto de Sonora, una de las regiones más duras, secas y traicioneras de Estados Unidos. Durante el verano las temperaturas pueden subir de manera brutal. El calor te golpea desde arriba, pero también desde abajo. Estás como en una especie de horno, porque las rocas absorben el sol y lo devuelven como si el suelo estuviera respirando fuego. La sed aparece rápido, la orientación se pierde fácil, las distancias engañan. Una montaña que parece estar cerca puede estar a horas de camino. Un cañón que parece sencillo puede convertirse en un laberinto. Y en medio de ese paisaje aparecen las Superstition Mountains. Picos irregulares, paredes de roca volcánica, barrancos profundos, senderos que se pierden, cuevas, grietas, formaciones extrañas y un silencio tan grande que puede jugar con la mente. De día el paisaje parece de película del viejo oeste. De noche parece otro mundo. El viento pasa entre las rocas y produce sonidos raros. Las sombras se alargan, el desierto cruje, los animales se mueven sin ser vistos. Y el cielo completamente abierto deja ver millones de estrellas sobre una tierra donde mucha gente cree que todavía hay secretos enterrados. Para los pueblos originarios, esta zona no era simplemente un paisaje bonito, era un terreno cargado de significado espiritual, como lo es ahora también. Muchas historias populares dicen que los Apache consideraban parte de estas montañas como lugares peligrosos, sagrados, lugares prohibidos. Algunos relatos hablan de espíritus guardianes, otros de cavernas que conducían a un mundo subterráneo. Otros dicen que habían zonas donde no se debía estar porque la montaña no perdonaba a los intrusos. Aquí es donde la historia real empieza a mezclarse con el mito, porque cuando los europeos y los colonos comenzaron a expandirse hacia el oeste, no solo llegaron buscando tierras, llegaron buscando metales, oro, plata, cobre, riqueza. Y en ese choque entre el mundo indígena y el mundo minero y la ambición humana, nació una de las leyendas más persistentes de América. Antes de Jacob Walls, ya existían rumores de oro en la región. Se decía que los españoles, siglos atrás, habían explorado parte del suroeste buscando metales preciosos. Se hablaba de misiones, expediciones, soldados, frailes, mapas antiguos y minas abandonadas. Algunos relatos dicen que los españoles encontraron oro en la zona y que exploraron minas secretas, pero que luego fueron atacados, obligados a huir o simplemente desaparecieron dejando atrás el tesoro. Aquí hay que tener cuidado, mi gente, porque muchas de estas historias no tienen pruebas sólidas, pero eso no las hace menos poderosas dentro de la leyenda. La historia típica dice que hubo una familia mexicana llamada Peralta, relacionada con una mina muy rica en las montañas. Según el relato, los Peralta habrían sacado oro de la zona durante años, muchos años, pero en una de sus expediciones finales supuestamente fueron emboscados y masacrados, dejando la mina perdida para siempre. Ese episodio se conoce popularmente como la masacre de Peralta. ¿Hay pruebas históricas claras de que ocurrió exactamente como se cuenta? No del todo. Hay versiones, hay contradicciones, exageraciones y muchos mitos del viejo oeste. Pero dentro de la leyenda, la masacre de Peralta es fundamental, porque conecta tres elementos poderosos: oro,
sangre y territorio prohibido. Después aparece Jacob Waltz. Jacob Waltz nació en Alemania en 1810. Llegó a Estados Unidos como muchos inmigrantes de su época, buscando oportunidades, vivió en distintos lugares. Trabajó, se movió por territorios mineros y finalmente terminó asociado con Arizona. La leyenda dice que Waltz logró encontrar la mina gracias a información obtenida de otros mineros, o quizá por contacto con descendientes de los Peralta, o quizás casualidad. Dependiendo de la versión, Waltz no descubrió la mina desde cero, sino que heredó el secreto, lo robó y lo encontró siguiendo pistas antiguas. Y aquí empieza la parte más jugosa. Porque Waltz, según la leyenda, comenzó a aparecer con oro de altísima calidad, no en cantidades gigantescas como para levantar sospechas inmediatas, pero sí suficiente como para que algunos se preguntaran de dónde está sacando este hombre ese oro. Él no hablaba demasiado, no revelaba la ubicación, no llevaba gente, no dibujaba mapas claros. Era un secreto muy bien guardado por Waltz. Y cuando alguien intentaba seguirlo, supuestamente, se las arreglaba para perderse entre las montañas. Eso convirtió a Jacob Waltz en una figura casi fantasmal, un hombre viejo, reservado, terco, que conocía un secreto enterrado en el desierto y que decidió llevárselo casi completo a la tumba. La parte más famosa de la historia ocurre en Phoenix, exactamente en el año 1891. Jacob Waltz ya era un hombre mayor, estaba enfermo. Algunas versiones dicen que una inundación afectó su casa, otras dicen que su salud simplemente se desplomó. Lo cierto es que Waltz terminó siendo cuidado por una mujer llamada Julia Thomas, una panadera o dueña de una pequeña pastelería en Phoenix. Dependiendo de la versión que se cuenta, Julia Thomas se vuelve clave en esta leyenda porque, según muchos relatos, fue una de las últimas personas en escuchar las pistas de Waltz antes de su muerte. Imagínate la escena. Ubícate allí. Un hombre viejo, enfermo, moribundo, acostado, sabiendo que su final estaba cerca. Una mujer que lo cuidaba. Afuera, Phoenix todavía no era la ciudad gigantesca que es hoy. Era un lugar mucho más pequeño, más seco, más rudo. Y dentro de esa casa, supuestamente, Waltz comienza a hablar. Habla de una mina, habla de oro, habla de caminos, habla de marcas. Marcas específicas en ciertos y determinados puntos de esa geografía hostil. Habla de una aguja de roca. Habla de un lugar escondido, pero no entrega una dirección precisa. No dice, camina tantas millas, gira aquí, excava allá. No. Lo que deja son fragmentos, pistas incompletas, palabras que pueden interpretarse de cualquier forma. Después de su muerte, Julia Thomas se convence de que puede encontrar la mina. Incluso organiza expediciones a las Superstition Mountains. Vende mapas, trata de construir el camino, pero nunca encuentra el tesoro. Y ese fracaso inicial es importantísimo, porque a partir de allí, la mina deja de ser solo el secreto de Jacob Waltz, se convierte en una obsesión colectiva. Buscadores, aventureros, mineros, soldados retirados, cazatesoros, curiosos y soñadores comienzan a mirar esas montañas como si fuera una caja fuerte, natural,
Y el desierto poco a poco empieza a cobrar víctimas, porque el desierto no espera ni otorga. La leyenda de la mina perdida del holandés tiene algo muy particular. No es solo una historia de hay oro escondido. Es una historia con capas. Por un lado, está la versión racional. Probablemente había oro en alguna parte, quizás una veta pequeña, quizás una mina ya agotada, quizás un depósito que Waltz conocía y que luego se perdió por falta de referencias exactas. Pero por otro lado está la versión oscura. La montaña protege su secreto. Y eso es lo que ha hecho que esta leyenda sobreviva por más de un siglo. Porque durante décadas se han reportado desapariciones, accidentes, muertes extrañas y hallazgos perturbadores relacionados con personas que fueron a buscar la mina. Uno de los casos más famosos es el de Adolf Ruth, un buscador de tesoros que desapareció en 1931. Ruth era un hombre mayor, pero estaba obsesionado con la mina. Tenía supuestos mapas, pistas y documentos que creía que podía llevarlo al tesoro. Entró en la montaña de la superstición y no regresó. Meses después encontraron restos humanos. Su cráneo fue hallado con un agujero que muchos interpretaron como una herida de bala. También se habló de notas, mapas y mensajes crípticos. El caso se volvió legendario porque parecía confirmar la idea de que no solo el desierto mataba, sino que quizá habría alguien o algo protegiendo la mina. Aquí se abren varias teorías. La primera, Adolf Ruth murió por accidente, con deshidratación o caída, y luego animales carroñeros dispersaron sus restos. La segunda, fue asesinado por alguien que quería sus mapas. La tercera, encontró algo que no debía encontrar. Y la cuarta, la más oscura, la montaña lo reclamó. Ruth no fue el único. Con los años, otros buscadores también murieron o desaparecieron en la zona. Algunos se internaron en los cañones sin suficiente agua, otros subestimaron el terreno, otros se desorientaron. Otros fueron encontrados en circunstancias inquietantes. El problema con las montañas de la superstición es que son bellas, pero no son amables, como pasa casi siempre. El desierto no negocia. Si entras sin preparación, te cobra. Si calculas mal el agua, te cobra. Si te sales del sendero, te cobra. Si te confías porque las montañas se ven cerca, te cobra. Si vas detrás de leyendas y empiezas a ver señales donde quizás solo hay rocas, el desierto se vuelve todavía más peligroso. Pero la mente humana es terca. Y cuando una persona cree que está a punto de encontrar algo, puede tomar decisiones absurdas. Puede caminar más de la cuenta. Puede ignorar el cansancio. Puede meterse por una grieta peligrosa. Puede seguir una sombra, una marca, una piedra rara, una supuesta señal. Y ahí es donde el mito se vuelve mortal. Porque la mina perdida del holandés no solo promete riqueza, promete la idea de ser el elegido, el que resolvió el misterio, el que vio lo que todos los demás no pudieron ver. Esa promesa ha destruido a más de uno. Ahora vamos a entrar en la parte paranormal y legendaria. Hay quienes aseguran que las montañas de la superstición no son solo peligrosas por el clima y el terreno. Dicen que allí pasan cosas raras. Se habla de luces misteriosas en la noche, luces que aparecen entre los picos,
o se mueven en zonas donde no debería haber nadie. Algunos las atribuyen a linternas de excursionistas, reflejos, fenómenos atmosféricos o incluso actividad militar lejana. Pero otros dicen que son señales de espíritus, guardianes, de energías antiguas. También hay relatos de personas que escuchan voces que parecen venir de los cañones, voces que llaman por nombre, como si guiaran, pero ¿hacia dónde? Estas voces que se oyen cuando no hay nadie alrededor. Aquí, la explicación racional podría ser el eco. Las montañas, los barrancos y las paredes de roca pueden deformar sonidos. El viento puede producir silbidos extraños. Animales nocturnos pueden generar ruidos que en medio del miedo, el cansancio y la oscuridad, el cerebro interpreta como voces humanas, juega. Pero para quienes han vivido la experiencia, la explicación no siempre alcanza, no siempre se da abasto. Porque una cosa es que te digan eso fue el viento y otra cosa es estar solo de noche en una montaña inmensa con relatos y escuchar claramente algo que parece susurrarte desde la oscuridad. Y todos estamos claros en cómo se siente o cómo se podría sentir. También se habla de sombras, figuras humanas que aparecen sobre las crestas, siluetas que observan desde lejos, caminantes que desaparecen al acercarse, mineros fantasmas, apaches guardianes, espíritus de los Peralta y hasta el fantasma del propio Jacob Walls, condenado a vigilar la mina que nunca quiso revelar. Una de las historias más interesantes es la de los guardianes. Según ciertas versiones del folclore local, la mina no está simplemente perdida, está protegida por espíritus indígenas. Estos indígenas que eran súper celosos con sus tierras, protegidas por una maldición, protegidas por una especie de fuerza antigua del desierto. Esta idea aparece en muchas historias de tesoros escondidos. El tesoro nunca está solo, siempre hay una advertencia, siempre hay un precio, siempre hay una frontera invisible entre el buscador y ese tesoro prohibido. En la Superstition Mountain, o montañas de la superstición, esa frontera parece estar marcada por la obsesión. El que entra como visitante respeta la montaña y regresa, da la vuelta. El que entra dominado por la codicia se pierde. Y eso, mi gente, aunque suene paranormal, también tiene una lectura psicológica brutal. Porque la montaña no necesita tener un espíritu para castigarte. Basta con que tú entres cegado por la ambición, basta con que ignores las señales de peligro, basta con que creas que el oro está a 10 minutos más detrás de la próxima roca, después del próximo cañón, al final de la próxima subida. La codicia hace que una persona camine cuando debería detenerse. Y en el desierto, esa decisión puede ser fatal. Pero hay otra capa: los mapas. La leyenda de la mina perdida del holandés está llena de mapas dudosos, símbolos, marcas en piedra, dibujos, instrucciones incompletas y supuestas claves. Algunos mapas muestran corazones, cruces, soldados, cuchillos, números, líneas y formas rocosas. Otros mencionan agujas de piedra, sombras al amanecer, cañones específicos o árboles que ya no existen.
El problema es que las montañas cambian. Una referencia visual puede desaparecer. Un árbol puede morir. Una roca puede caer. Un sendero puede borrarse. Una sombra cambia según la época del año. Y un mapa mal interpretado puede llevarte no al oro, sino directo al peligro. Muchos cazadores de tesoros han cometido el error de caer en un símbolo necesariamente tiene un significado oculto. Pero cuando uno está obsesionado, cualquier piedra parece una señal, cualquier grieta parece una entrada, cualquier sombra parece una flecha, un símbolo. Y aquí el misterio se vuelve casi literario. Porque tal vez el secreto no está en el mapa. Tal vez el secreto está en saber cuándo dejar de buscar. Hay investigadores que han dedicado años, incluso décadas, a estudiar la leyenda. Han comparado documentos, declaraciones, mapas, testimonios, rutas antiguas, historias de familias, registros mineros, topografía y relatos populares. Gente que ha investigado minuciosamente todo esto. Algunos creen que la mina sí existió, pero que no estaba exactamente donde la gente cree. Otros piensan que Jacob Walls pudo haber obtenido oro de otra zona y luego alimentó voluntario o involuntariamente una leyenda falsa. Otros creen que la mina fue encontrada hace mucho tiempo y vaciada en secreto. Y también está la posibilidad más fría de todas, que nunca haya existido una mina como tal. Que Walls tuviera algo de oro, sí. Que conociera alguna beta, quizás. Pero que la gran mina legendaria, la mina inmensa, la mina capaz de hacer rico a alguien, de hacer rico a quien la encuentre, sea una construcción nacida de rumores, exageraciones y deseo humano. Pero entonces viene la pregunta interesante acá. Si no existía nada, ¿por qué tanta gente siguió buscando? ¿Por qué tantos mapas? ¿Por qué tantas muertes relacionadas con la búsqueda de este tesoro? Tanto relato. ¿Por qué el nombre de Jacob Walls sigue vivo más de un siglo después? A veces una leyenda sobrevive porque es falsa, pero fascinante. Y a veces sobrevive porque en el fondo hay algo real que nunca terminó de salir a la luz. Y entonces, ahora imagina esto. Un hombre entra al desierto con un mapa viejo. Lleva agua, una mochila, una brújula, quizá un GPS moderno, pero también lleva algo más peligroso, una idea fija. Está convencido de que sí entendió la pista, que todos los demás se equivocaron, que la montaña le va a revelar el secreto a él hoy. Camina durante horas, el calor sube, el agua baja, la señal del teléfono desaparece. Los picos empiezan a parecerse entre sí. El silencio se vuelve pesado. De pronto, veo una formación rocosa que coincide con el dibujo del mapa. Se emociona, acelera el paso, se mete por una zona mucho más difícil. Resbala, se golpea, pierde una botella de agua, decide seguir porque ya está cerca, según él. Y esa frase, mi gente, puede ser una sentencia de muerte. Ya está cerca. Eso mismo debieron pensar muchos. Y quizás por eso la superstición mountains son tan inquietantes. Porque no solo asustan por lo paranormal, asustan porque exponen algo oscuro del ser humano, esa incapacidad de soltar una promesa cuando creemos que estamos a punto de alcanzarla. En
algunos casos funciona, pero en casos como este es una aventura que puede ser letal. Entonces, ¿qué son realmente las montañas de la superstición? Un paisaje natural peligroso, ¿sí? Un lugar sagrado para pueblos originarios, probablemente al menos en ciertas zonas y en ciertas tradiciones. El escenario de una mina perdida real, tal vez. Quizás un cementerio de obsesiones humanas. Yo creo que no tengo duda de eso. Un lugar maldito. Eso depende de a quién le preguntes. Para el escéptico, no hay maldición. Hay calor, sed, terreno difícil, mapa falso y gente imprudente. Para el creyente, la montaña tiene voluntad. Protege algo. Desorienta al codicioso. Susurra al intruso. Se traga al que no respeta sus secretos. Y para nosotros, amigos del misterio, lo interesante está justo en el medio. Porque quizás la maldición no sea un fantasma flotando entre las rocas, una figura de un apache o del propio Jacob. Quizás la maldición sea la ambición. Quizás el verdadero guardián de la mina no sea un espíritu de estos que le he mencionado, o un alma perdida de los Peraltas. Quizás el verdadero guardián sea el desierto mismo. Ese desierto antiguo, seco, inmenso, silencioso, que no necesita atacar a nadie, solo espera, como el caimán, allí, con sus fauces abiertas. Espera que el hombre se confíe, espera a que el buscador se quede sin agua, espera que la obsesión pese más que el sentido común. Y cuando eso pasa, la montaña no grita. La montaña no advierte nada. La montaña simplemente cierra el camino. Hoy la montaña de la superstición siguen allí, al este de Phoenix, mirando pasar generaciones de turistas, excursionistas, investigadores y soñadores. Algunos van por la belleza del paisaje, otros por la historia, otros por la aventura y algunos todavía van por el oro. Porque la mina perdida del holandés sigue sin aparecer oficialmente. Y mientras no aparezca, la leyenda sigue viva, sigue respirando. Eso que durante tantos años muchos han deseado respirar para asfixiarse. Tal vez el oro está enterrado en alguna grieta olvidada. Tal vez alguien lo encontró hace décadas y nunca lo dijo. Tal vez nunca existió como lo cuentan. O tal vez, amigos del misterio, la mina sigue exactamente donde Jacob Waltz la dejó, esperando al próximo hombre lo suficientemente ambicioso como para buscarla y lo suficientemente imprudente como para no regresar. Así que la pregunta queda en el aire, queda ahí abierta, expuesta. ¿La montaña de la superstición esconden una mina perdida o esconden algo mucho más antiguo, mucho más oscuro y mucho más peligroso que el oro? ¿Qué cree usted? Cuénteme, deme su opinión. Es muy importante para nosotros. Déjeme su opinión en la cajita de comentarios. Si usted visitó la montaña de la superstición, cuéntenos qué le pareció, cómo se sintió allí. ¿Sintió ese empuje para buscar el tesoro, para ir
y meterse en esas montañas con esa reputación tan oscura? Cuéntenos. Esto ha sido todo por ahora. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Gracias una vez más por estar allí con nosotros. Recuerde, no se vaya sin regalarnos un like. Si usted no está suscrito, suscríbase y active la campanita para que esté en contacto permanente con nuestros nuevos episodios. No deje de ver los shorts. Los shorts son una fuente inagotable de conocimiento, de experiencias y de historias fascinantes. Y nuestros videos largos, en donde extendemos ciertas historias. Hay historias que definitivamente no podemos resumirlas en un short y tenemos que traerlas a episodios un poco más largos, pero interesantes. Así que ya sabe, no nos abandone, manténgase allí con nosotros. Venimos muy pronto con estímulos para nuestros suscriptores. Esto es algo que les he venido prometiendo desde hace unos meses y estamos a punto ya de concretar algunas premiaciones, algunos estímulos para que sigan allí con nosotros y se mantengan siempre en sintonía con Enigmas del Mundo. Recuerde, si tiene historias que contarnos, si tiene alguna situación que quiere que nosotros la contemos acá en el canal, estamos siempre abiertos. Vamos a ayudarle a construir esa historia para que sea interesante y mucha gente conozca de esos eventos. Así que manténgase siempre con nosotros. Así que los veo en una próxima entrega y recuerden, nuestro mayor deseo es que usted tenga una muy bonita existencia. Hasta la próxima.